Economía y finanzas con Pedro Tello. Vamos a suponer que le prestan 100 pesos, ¿no? Y esos 100 pesos se lo prestan a una tasa de interés que no está congelada. Vamos a pensar que unos 20%. Órale, va. Entonces los 100 pesos, pues usted va a tener que pagar 100 pesos y 20 pesos más. Pero de pronto resulta que a usted lo ven como que medio entre que quién sabe si vaya a pagar, porque mire, ya le embargaron acá, ya le quitaron allá, como que las declaraciones que usted está haciendo como que no se ven muy contundentes, muy fuertes. Entonces empieza a crecer a veces esa tasa de interés y empieza a crecer, cuando usted necesite más dinero, lo que le van a cobrar por ese dinero. Entonces a lo mejor si era 20, o le van a cobrar 30 o más. Es obviamente que a grosso modo sumamente frívolo, porque el asunto es muy complejo, pero lo que pasa cuando las deudas empiezan a hacerse mucho más altas y nos empezamos a gastar más dinero en pagar deuda, y el dinero que se gasta en pagar deuda pues es dinero que al final pues, se va a la basura si el dinero que te dieron inicialmente no funciona para invertir y no funciona para nada. Si lo utilizaste pues para tu gasto corriente, cosas por el estilo, pues ahora sí que fue nada más para tener la tablita. Pedro Tello, en los primeros 4 meses de 2019, el gobierno destinó más recursos al pago de deuda que a generar empleos o a generar desarrollo o a generar inversión. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Luis, qué gusto saludarte, muy buenos días. Te saludo con gusto, lo mismo que a quienes siguen este espacio. Déjame abrir rápidamente un paréntesis para hacer una reflexión muy rápida sobre el asunto de México y Estados Unidos. La negociación que va a empezar este miércoles, no perdamos de vista el asunto, le va a dar a México solo 5 días, para llegar a alguna regla estadounidense. ¿Por qué? Pues porque a partir del próximo lunes entrarán en vigor los aranceles del 5% que aplicarán solo durante el primer mes al total de las exportaciones mexicanas. Recordemos que a partir del 12 de julio el arancel subirá a 10% y así hasta alcanzar el 25% en octubre. Así que tendrá que ser un proceso de negociación muy directo, muy franco y muy eficaz para evitar que a partir del próximo lunes amanezcamos con una situación francamente muy complicada para México, y dirán algunos también para los consumidores norteamericanos, que van a ser sí los que terminarán por pagar el aumento en los aranceles. Estoy de acuerdo con eso, pero no olvidemos que en la medida en la que se vayan aplicando impuestos a los productos de exportación mexicanos y estos productos se vayan encareciendo en el mercado norteamericano, el gusto de los consumidores se va a empezar a desplazar de los productos mexicanos a productos que los sustituyan, y particularmente en aquellas empresas estadounidenses que requieren piezas, partes y componentes para el ensamble de automóviles que se realiza allá en la Unión Americana, pues van a tener que empezar a buscar o mejores proveedores o al mismo tiempo a presionar al gobierno de Estados Unidos. Así que 5 días, Luis, solo 5 días tenemos para llegar a algún arreglo en materia de migración e impuestos con Estados Unidos. Y por el tema que nos convoca el día de hoy, Luis, yo creo que cifras como estas nos permiten entender por qué aquellos que decían hace poco más de un año que no tendríamos por qué preocuparnos por el asunto de la deuda pública o la deuda del gobierno de México, eran declaraciones francamente fuera de tono y fuera del más elemental sentido común. Primeros 4 meses del 2019, México pagó por el costo de la deuda pública el equivalente a 182.683 millones de pesos. Primer cuatrimestre del 2019, México o el gobierno de México invirtió en comunicaciones, en transportes, en educación, en salud, en petróleos mexicanos, en Comisión Federal de Electricidad, en abastecimiento de agua potable, etcétera, 182.600 millones de pesos. Es decir, pagamos en los primeros 4 meses de este año, Luis Auditorio, más dinero por el costo de la deuda pública que el dinero que el gobierno de México invirtió en el desarrollo de la actividad económica nacional y en la dotación de más y mejores servicios públicos para todos los mexicanos. Segunda observación que me parece importante señalar: mientras en los primeros 4 meses de este año el costo de la deuda para México se incrementó en un 5%, pagamos 15.450 millones de pesos más que aquello que pagamos en los primeros 4 meses del año anterior.
Bueno, pues el monto de recursos que se fueron para la inversión pública, Luis Auditorio, cayó 17%. Es decir, dejamos de invertir 28,000 millones de pesos respecto al monto de lo que México o el gobierno de México invirtió el año anterior. Peor aún, si nos concentramos solamente en la inversión pública, Luis, que se fue a comunicaciones y transportes, a educación y al sector salud, ahí la caída en el monto de los recursos gubernamentales destinados a estos tres sectores clave para el desarrollo y la competitividad de México, ahí la caída de la inversión fue del 61%. Dejamos de invertir 17,400 millones de pesos respecto al monto de lo que invertimos en los primeros 4 meses del año anterior. Y cuando uno ve estas cifras, Luis, que a un gobierno como el mexicano le cuesta más pagar la deuda que aquello que invierte para generar mejores condiciones para el desarrollo económico, y que la caída de la inversión particularmente afecta a sectores muy sensibles para la calidad de vida de los hogares mexicanos, bueno, pues uno entiende por qué difícilmente la economía mexicana va a cerrar este año con una mejoría por cuanto a la generación de riqueza se refiere, y uno termina por entender cómo es que la inversión privada también está prácticamente detenida o en pausa, simple y sencillamente porque no percibe un ambiente ni en la relación comercial en este momento ya con Estados Unidos transparente o despejada, y tampoco en el ambiente para crear negocios. Así que si queremos que este país avance, Luis Auditorio, tenemos que invertir los términos bajo los cuales estamos organizando el presupuesto gubernamental, más a la inversión y menos al pago de la deuda. Y me quedo también con lo que nos mencionas al principio, son 5 días a partir del miércoles, y es que se da el miércoles, ojalá que sí. Fíjate, se fueron desde el viernes, sábado, estaban yéndose, y apenas los van a recibir realmente, digamos, el miércoles. Entonces miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y si no, el lunes amanecemos con aranceles. Va a ser clave, Pedro. ¿Y qué te digo, Luis? Si amanecemos con aranceles el lunes, adiós. ¿Qué va a pasar con la bolsa de valores? Adiós. Con las empresas que dependen fundamentalmente de la exportación hacia Estados Unidos, con el precio del dólar y con los costos de las empresas mexicanas que, bueno, van a ver un dólar más caro y costos más elevados, y evidentemente eso va a pegar lo mismo a los consumidores de Estados Unidos que a los consumidores mexicanos. Ahora, así ya nos pegó por un mentado tuit, porque fue lo que fue. Es un tuit, pero somos la economía principal sociocomercial de Estados Unidos, pero el mercado a final de cuentas pues nos ve débil, uno por el tamaño económico y dos porque pues la reacción nunca ha sido de defensa, nos hemos dejado ser punching bag, y así nos pegó, así cayó ya el mercado, la bolsa, a ver cómo abre el rato, y así ya cayó el peso. De ahí que terminaría preguntándote, Pedro, en estos, porque ahorita no son 5, son 7, van a ser 7 días de terror. En estos 7 días, ¿qué crees que le pase a la economía mexicana conforme vaya avanzando la, entre comillas, negociación? Estamos entrando, Luis, no entrando, nos mantenemos en zona de turbulencias, y esta semana va a ser una zona de mayores turbulencias a aquella que hemos venido viviendo a lo largo de este 2019, y particularmente los mercados cambiario y bursátil van a reflejar justamente este nerviosismo que prevalecerá entre la comunidad empresarial mexicana, simple y sencillamente porque quienes exportan a Estados Unidos no saben qué va a ocurrir, y quienes dependen de la importación de materias primas están viendo que el precio del dólar se va al alza, y consecuentemente van a tener que desembolsar más pesos para poder traer la misma cantidad de producto que incorporan a sus procesos de producción, lo que los obligará o a sacrificar rentabilidad para no transferir el aumento en sus costos al producto final, o inevitablemente a encarecer sus precios en el mercado mexicano, con el consecuente impacto sobre la inflación y el efecto que eso tendría también sobre la competitividad frente a los productos chinos que se venden en México. Así que difícil esta semana, Luis. Gracias, Pedro, te mando un abrazo, te seguimos en tus redes. Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz inicio de semana para todos. Gracias, Pedro, muy buenos días, 7:57, pausa, seguimos.